En este video se expondrá un fragmento del libro El Estado del Tercer Milenio del príncipe Hans Adam II de Liechtenstein. Introducción. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los que se han tomado la molestia de leer mi manuscrito y a los que debo tantas correcciones, adiciones y sugerencias. Este libro es el resultado de un largo y crítico examen del significado y la finalidad del Estado. Comencé este proceso cuando era estudiante de secundaria, como menciono en el capítulo 1, y hoy, tras mi retirada de la política activa, sigue sin estar terminado. Un amigo mío, profesor de filosofía constitucional con el que a menudo discutía mi manuscrito, me preguntó qué tipo de libro se supone que es. ¿Es un tratado de filosofía constitucional, un manifiesto político, unas memorias o un libro de historia? Cuanto más lo pienso, más me parece que se trata simplemente de un libro de recetas políticas, recopiladas durante siglos por mis antepasados y durante décadas por mí mismo. Mi esperanza es que estas recetas ayuden a construir un Estado para el tercer milenio, un Estado que pueda ser disfrutado por el mayor número de personas posible. Sean cuales sean estas recetas políticas, una cosa es cierta, se puede aprender mucho de las recetas políticas de siglos y milenios anteriores, pero serán necesarias recetas más modernas para satisfacer los deseos y necesidades de la humanidad en el tercer milenio. Para una parte de la población mundial, la era de la democracia no empezó hasta el final del segundo milenio. Es de esperar que la democracia dé forma al tercer milenio y al futuro de la historia de la humanidad y no siga siendo, como en milenios anteriores, un acontecimiento restringido en el tiempo y la geografía o, en otras palabras, una nota a pie de página de la historia. ¿Qué tipo de Estado quiere la humanidad en el tercer milenio? El presidente Kennedy, a quien tuve el honor de conocer personalmente cuando era joven, dijo en su discurso inaugural de 1961, no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregunta lo que tú puedes hacer por tu país. Como persona joven e idealista, en aquellos días me convenció esta afirmación. Hoy, puede que no haya perdido todos mis ideales, pero décadas de experiencia en política nacional e internacional, incluyendo muchos años como jefe de Estado de una pequeña pero moderna democracia, me han convencido de la verdad de la afirmación inversa: no hay que preguntarse qué puede hacer el ciudadano por el Estado, sino qué puede hacer el Estado por el ciudadano mejor que cualquier otra organización. Esta organización puede ser una comunidad, una organización internacional o una empresa privada. Me gustaría exponer en este libro las razones por las que el Estado tradicional, como empresa monopolista, no solo es una empresa ineficaz con una mala relación precio-rendimiento, sino que, lo que es más importante, se convierte en un peligro para la humanidad cuanto más dure. Un enfoque crítico de la historia de la humanidad, especialmente del siglo XX, revela que el Estado es una verdadera amenaza para la vida y la libertad del individuo. Teniendo esto en cuenta, es fácil entender a los que reniegan de toda forma de orden gubernamental. ¿Desea la humanidad tener un Estado en el tercer milenio? ¿No es posible realizar finalmente la vieja utopía de una sociedad sin Estado? El rechazo de toda forma de gobierno es ampliamente conocido por el término griego anarquía, que fue originalmente un movimiento pacífico basado en la propiedad privada. Lo que los anarquistas probablemente no han tenido suficientemente en cuenta es que la propiedad privada requiere el imperio de la ley. Sin un Estado, el imperio de la ley, que debería incluir a todo el mundo, es muy difícil de realizar y apenas posible de mantener durante un largo periodo de tiempo. A finales del siglo XIX, algunos anarquistas cayeron bajo la influencia de la ideología socialista comunista, que rechazaba la propiedad privada y abogaba por la violencia. El objetivo del comunismo era una sociedad sin clases y sin Estado. Durante una etapa de transición, este objetivo debía alcanzarse mediante la dictadura del proletariado. El resultado fue un Estado totalitario, en cuyos campos de concentración fueron asesinadas muchas más personas que en los más conocidos campos de concentración de los nazis. Se calcula que solo en la Unión Soviética fueron asesinadas hasta 20 millones de personas por motivos políticos, y que las cifras en China pueden haber sido aún mayores. Se supone que el experimento en Camboya con el llamado comunismo de la Edad de Piedra costó la vida a un tercio de la población. Incluso si estas cifras son sobreestimadas, ciertamente superan los 6 millones de víctimas estimadas de los campos de concentración del nacionalsocialismo. Se puede argumentar que había al menos una diferencia teórica entre el nacionalsocialismo y el comunismo. Quien nacía como judío seguía siendo judío y era asesinado por los nazis en un campo de concentración. Quien nacía como enemigo de clase tenía al menos la posibilidad teórica de convertirse al socialismo y al comunismo. Por lo tanto, el socialismo y el comunismo están ideológicamente más cerca de las religiones del mundo que el nacionalsocialismo, pero en la realidad política la diferencia era pequeña. A los que nacieron como enemigos de clase solo se les ofreció la posibilidad de conversión en raras ocasiones. Pero incluso la conversión al socialismo y al comunismo no ofrecía ninguna protección contra la muerte en un campo de concentración bajo Stalin, Mao Zedong, Pol Pot y otros dictadores. Sería un gran éxito si en el tercer milenio, como se describe en este libro, la humanidad fuera capaz de transformar todos los estados en empresas de servicios que trabajen para el pueblo sobre la base de la democracia directa e indirecta y el derecho de autodeterminación a nivel local.
Los accionistas de esta empresa de servicios, Estado, serían sus ciudadanos, a los que el Estado pagaría los beneficios de una forma u otra, como se describe en el capítulo 10. Naturalmente, un anarquista podría afirmar que un monarca de una familia que ha reinado durante siglos no puede estar a favor de la abolición del Estado. En respuesta, me gustaría señalar que los príncipes de Liechtenstein no son pagados por sus funciones como jefes de Estado ni por el Estado ni por el contribuyente. El coste total de nuestra monarquía, a diferencia de casi todas las demás monarquías, se cubre con los fondos privados del príncipe o de la casa principesca. Es cierto que ser jefe de Estado ofrece muchos momentos gratificantes y ciertas ventajas, pero seguramente es más un obstáculo que una necesidad para la felicidad, entre otras cosas por las responsabilidades que hay que asumir y las expectativas que no se pueden cumplir. Como demócrata convencido y comprometido con una forma de democracia que supera con creces lo que es normal hoy en día, ofrezco mi libro a todos aquellos que no tienen ni tiempo ni ganas de leer un tratado de ciencia política de muchos cientos de páginas. Los políticos rara vez tienen tiempo para ello, a no ser que acaben de perder unas elecciones. Por lo tanto, he tratado de escribir un libro breve y fácil de entender, prescindiendo de notas a pie de página y de demasiada información de fondo. Otra razón para la ausencia de notas a pie de página es el hecho de que hoy me resultaría difícil rastrear las fuentes de las que he obtenido la información a lo largo de las décadas. Ciertamente, procede de un gran número de libros y artículos que he leído, pero también de muchas conversaciones que he mantenido con científicos de diversos campos o con políticos a nivel nacional e internacional. Por ello, en el capítulo 1 me he limitado a ilustrar al lector sobre las experiencias personales que han conformado mi concepción del Estado. He podido contemplar el Estado desde muchos ángulos diferentes, como jefe de Estado, como político, que tuvo que ganar referendos en una democracia directa, como empresario activo no solo en su propio Estado sino también en diferentes continentes, y como historiador aficionado fascinado por la evolución de la humanidad y la influencia de la tecnología militar, el transporte y la economía en el tamaño de los Estados. En los capítulos 2 a 9, señalo las fuerzas que, en mi opinión, han influido en la historia de la humanidad en el pasado y, con toda probabilidad, seguirán haciéndolo en el futuro. Se trata, entre otras cosas, de las religiones, las ideologías, la tecnología militar, la economía y los sistemas de transporte. A algunos lectores les parecerá que unas 70 páginas de historia humana son demasiado cortas y a otros, demasiado largas. Los lectores menos interesados en la historia pueden saltarse los capítulos 1 a 9 y concentrarse en los capítulos 10 a 13. En ellos se explican propuestas que sirven para hacer más democrático y eficiente el Estado constitucional tradicional. También discuto posibles estrategias sobre cómo realizar en todo el mundo el Estado constitucional democrático moderno en el tercer milenio. El objetivo del tercer milenio debe ser transformar todos los estados en empresas de servicios de paz que estén al servicio de la humanidad. La humanidad ya no debe estar al servicio del Estado ni ver amenazada su existencia por las guerras u otras medidas estatales. Este es el objetivo del proyecto de constitución para el Estado del tercer milenio que se incluye como apéndice y se comenta en el capítulo 11.